Hola chicos, Eh, bienvenidos a esta cápsula complementaria que está un poquito encima del TD, pero que de todas maneras quisimos hacérsela porque nos han llegado varias preguntas de cómo hacer este límite, que era el primer límite de la guía. ¿Ya? Para esto, algunos lo están haciendo por coordenadas polares, que Gianfranco ya les explicó, otros están haciendo coordenadas esféricas. Todas esas técnicas son válidas, pero en esta cápsula les quiero presentar una nueva técnica que es el estudio del límite por casos. ¿Sí? Ya. Partamos primero con el ejemplo. Yo lo que quiero hacer típicamente es acotar esto por algo que esté convergiendo a cero. Digamos, este límite intuitivamente debería ser cero. ¿Por qué? Porque x y z es un término cúbico y abajo tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado que solo tiene términos cuadráticos. Esto no es una regla general, pero es una intuición para tratar de adivinar el límite, que al ojo siempre tengo que hacer, siempre tengo que tratar de adivinar un poco el límite al que tengo que llegar. Entonces, cuando estoy trabajando con algo que quiero demostrar que se va a cero, entonces ahora en realidad lo que queremos demostrar es que x y z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado converge a cero cuando x y z converge al 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? Uno normalmente ocupa la técnica de cotas y lo que quiere hacer es decir, tengo mi valor absoluto x y z dividido el valor absoluto de lo de abajo, pero como lo de abajo es positivo, se queda así nomás, x cuadrado y cuadrado más z cuadrado. Lo que quiero hacer es decir, bueno, gratis, esto es mayor que 0, y me gustaría encontrar una cota, digamos una función g de x, que fuera mayor que esto, y que yo supiera fácilmente que converge a 0 cuando x y z converge a 0, 0, 0, ¿cierto? Eso es lo que estoy tratando de buscar y toda la dificultad del problema pasa por tratar de encontrar esta función g. Entonces, les voy a mostrar cómo nos gustaría hacer este cálculo. Digamos, el x y z en valor absoluto dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, yo lo puedo escribir separando simplemente x por y por z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Ahora podríamos aplicar la desigualdad que conocemos del cuadrado de binomio y decir que el valor absoluto de y por z es menor que y cuadrado más z cuadrado. Entonces yo podría escribir x por y cuadrado más z cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, lo que me gustaría hacer es eliminar este x cuadrado. Y eso, uno lo que puede pensar es decir, bueno, yo sé que esta cosa es mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, si la elimino, estoy achicándolo de abajo. Si borro x cuadrado, achico el denominador. Si achico el denominador, agrando toda la fracción, ¿cierto? Entonces, a uno le gustaría decir, bueno, esto es menor o igual que x por y cuadrado más z cuadrado dividido simplemente directamente y cuadrado más z cuadrado. Y eso de nuevo porque y cuadrado más z cuadrado en rigor es más pequeño que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces estoy dividiendo por algo más chico y me resulta algo más grande. Y luego esta cosa es simplemente el valor absoluto de x. Esta sería mi función g de x y esto converge a 0 cuando x y z converge a 0. Bueno, converge al 0, 0, 0, ¿cierto? Sin embargo, este desarrollo tiene un pequeño problema, que aquí hay una alerta.
¿qué pasa si y cuadrado más z cuadrado es igual a 0? En este caso, no podemos llegar y escribir esta cota, porque la fracción queda indefinida, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es aplicar, para poder aplicar este desarrollo, que es un desarrollo muy útil cuando quiero eliminar términos positivos del denominador de una fracción, tengo que aplicar una técnica que se llama técnica de casos. ¿Sí? Técnica de cota por casos. ¿Cómo funciona? Quiero demostrar normalmente que el límite cuando x tiende a x barra de una función f de x es igual a L. Y lo que trato de hacer es aplicar la técnica de cotas, que es la técnica que hemos visto en clases, que es básicamente decir 0 menor o igual al valor absoluto de f de x menos L menor o igual a una función g de x, y esta función g de x converge a 0 cuando x converge a x barra. Entonces, sándwich nos permite decir que esto entonces tiene que converger a 0 por sándwich, ¿cierto? Ya, ¿cómo funcionan las cotas por casos? Cotas por casos son, tengo que agregar un pasito intermedio aquí. El paso 1, como lo dice el nombre, es dividir mi estudio en m casos. Cuando digo dividir mi estudio en m casos, lo que estoy diciendo es básicamente decir, no sé, caso 1, el x es positivo. Caso 2, el x es negativo y el y es positivo. Caso 3, el x es negativo y el y es negativo también, o es menor o igual a 0. Esta es una división del estudio en casos. ¿Por qué? Porque cuando los considero todos juntos, me recuperan el espacio completo. Digamos, si tengo un vector x y z, digo, o bien la primera coordenada es positiva, y da lo mismo lo que pase con las otras dos, o bien la primera coordenada es negativa y la segunda es positiva, o bien la primera coordenada es negativa y la segunda también es negativa. Y me da lo mismo lo que pase con la tercera. Fíjense que los casos no tienen por qué ser excluyentes, ¿sí? Estos dos casos de acá, el caso 2 y el caso 3, tienen puntos en común. Eso no es una molestia para este tipo de análisis. Lo único que importa es que los casos, cuando los junto todos, recupero el espacio completo. El único punto que puede quedar fuera del estudio es el punto límite x barra. El punto límite al que me estoy acercando no necesito considerarlo, pero todos los otros puntos del espacio sí. Y la técnica lo que trata de hacer es dividirme en casos para que mi estudio sea más favorable. Una vez que tengo la división en casos, lo que hago es el siguiente paso. Paso 2. Para cada caso I entre mi caso 1 hasta mi caso M, encontrar una cota. Encontrar una cota. O sea, hacer el mismo análisis de cotas, pero ahora para cada caso. Digamos, lo que quiero hacer es básicamente poder escribir caso I. Tengo que 0 es menor o igual que f de x menos L, y eso es siempre gratis. Y esto es menor o igual que alguna función g de i de x. La cota que ando buscando, que converge a 0 cuando x converge al límite x barra, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo un estudio general, entonces estoy
estudiando cuando X converge X barra. Ya, por supuesto, la primera desigualdad siempre es gratis, porque estoy trabajando con valor absoluto. Y la segunda desigualdad normalmente viene por el caso. Digamos, el caso Y me permite concluir que el valor absoluto f de x menos L es menor o igual que la cota g de Y. Y ahora que tengo una cota para cada caso, lo que hago es un tercer paso. Paso 3, juntar los casos. Básicamente lo que quiero, ¿y cómo junto los casos? Defino la función g de x igual al máximo desde y igual 1 hasta m de g sub i de x. ¿Y cuál es el chiste de esto? El chiste es decir, ahora, para todo x digamos que estamos trabajando en el espacio Rn, para todo x en Rn, 0 va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L, y esto va a ser menor o igual que g de x. ¿Por qué? Porque todo x está en algún caso. Si x, digamos, está en el caso 3, entonces es menor que g de 3, y ese era el paso 2, ¿cierto? Eso es lo que hicimos en el paso 2. Digamos que si x cumplía el caso 3, entonces era menor que g de 3. Y g de 3 es menor que g de x, porque g de x es el máximo de todos los casos. Así que me queda que si x está en el caso 3, entonces es menor que g de x. Lo mismo con el caso 5, lo mismo con el caso 1, lo mismo con el caso 8, lo mismo con el caso m. Y la gracia es tratar de demostrar ahora que este máximo converge a 0 cuando x tiende a x barra. Si lo hicimos bien, si nuestro análisis estuvo bien hecho, normalmente esto no es muy difícil. Lo difícil es encontrar GI normalmente, en el paso 2, digamos. Para cada caso, encontrar una cota. ¿Sí? Y una vez que tengo esto, simplemente el paso 4 es concluir. El paso 4 es concluir por sándwich. Concluir por sándwich. ¿Qué cosa? Concluir por sándwich que entonces f de x menos L converge a 0 cuando x tiende a x barra, que es lo mismo que decir, esto siempre es equivalente a decir que el límite cuando x tiende a x barra de f de x es igual a 0. Perdón, es igual a L. Entonces, veamos cómo se aplica esta técnica en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior estábamos complicados por el hecho de que si elimino el x cuadrado, tengo el problema de que y cuadrado más z cuadrado podría ser 0. Pero entonces me divido en casos. Voy a decir, caso 1. Caso 1, perdón. Y cuadrado más z cuadrado es distinto de 0. Y el caso 2, y cuadrado más z cuadrado es igual a 0. Fíjense que esta es una buena división de casos porque si los uno me recupera el espacio completo. Digamos, cualquier punto en el espacio, salvo el punto límite que es el que no me interesa, está en alguno de estos dos casos. Ya. Entonces ahora vamos a tratar de encontrar la cota para el caso 1. Y esto fue lo que hicimos al principio de esta cápsula. Dijimos, bueno, x y z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, bueno, todo eso en valor absoluto, yo sé que es mayor o igual a 0. ¿Por qué todo en valor absoluto? Porque básicamente lo que estoy tratando de demostrar es que esta cosa en realidad converge a 0, ¿cierto? Bueno, esto de aquí era igual a x y z en valor absoluto dividido
x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, ahora sí, como y cuadrado más z cuadrado es positivo, como esto de acá es estrictamente positivo, puedo eliminar el x cuadrado. Puedo eliminar este x de acá. ¿Sí? Así que esta cosa me queda menor o igual que el valor absoluto de x, separémoslo al tiro, por y por z, dividido simplemente y cuadrado más z cuadrado. Y esto ahora es menor por la desigualdad de cuadrado de binomio a x por y cuadrado más z cuadrado dividido y cuadrado más z cuadrado, que es igual a x, y este x yo sé que converge a 0 cuando x y z converge al 0, 0, 0, ¿cierto? Converge a 0, 0, 0. Entonces, la primera función, g1 de x y z, es simplemente el valor absoluto de x. Ya, ese era el caso 1. Ahora vámonos al caso 2, porque nos separamos en casos, tenemos que tratar cada caso por separado. Caso 2. El caso 2 es que x es que y cuadrado más z cuadrado, y cuadrado más z cuadrado fuera igual a 0. Si y cuadrado más z cuadrado es igual a 0, esto de aquí implica que y tiene que ser igual a z y tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora, de nuevo, nuestra cota, 0 es menor que x por y por z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 0. Y eso de nuevo es simplemente el valor absoluto de, x por y por z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero como y es igual a z es igual a 0, entonces y por z también es 0. Por lo tanto, de hecho, esto es igual a x por 0 dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es igual a 0. Por lo tanto, mi función 2, g2 de x, es 0. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Juntar casos. Juntar casos. ¿Quién es mi función g? Mi función g de x, perdón, mi función g de, debiera escribir, ¿cierto? Que debiera escribir x y z, para ser consistente con la notación. Entonces, mi función g de x y z es igual al máximo entre g1, de x y z y g2 de x y z. Y esto de acá no es otra cosa que el máximo del valor absoluto de x y 0. Entonces, lo que nos dice la técnica de casos es que ahora, para todo x, para todo x y z en Rn, en R3 en este caso, en R3, menos el punto límite, menos el 0, 0, 0.
porque este es el único punto que no me interesa estudiar, ¿cierto? El punto al que me estoy acercando. ¿Qué tengo? Tengo que 0 es menor o igual que x por y por z menos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos el 0, cierre valor absoluto, y eso es menor o igual que g de x y z, que es igual al máximo entre el valor absoluto de x, la función g1, y 0, la función g2, y esto es simplemente el valor absoluto de x, que yo sé que converge a 0 cuando x y z converge a 0, 0, 0. Por lo tanto, concluimos por sándwich que x, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos que el límite cuando x y z converge a 0, 0, 0 de x y z dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 0. Y eso termina nuestro ejercicio. Espero que les sirva, chicos. Espero que lo puedan usar, quizás no para el TD de mañana, pero que lo tengan claro que es una de las técnicas que pueden ocupar, que es la técnica de dividir el espacio en casos y estudiar cada caso por separado y finalmente volver a juntar los casos. Los dejo con eso.